en la experiencia. Buenas amigos de Politicólogos, me encuentro con Edmundo Nogales. Él es periodista, consultor y estratega político, aparte también es investigador forense y ha participado en campañas presidenciales y locales en Latinoamérica, principalmente entre Bolivia y Perú. También ha participado en foros, por ejemplo, en un congreso aquí en Perú, como expositor. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y pues estamos para compartir todo el conocimiento, las experiencias que hemos vivido en todo ese tiempo y estamos prestos a todo eso. Muy bien, Edmundo. Un agrado tenerte aquí. Eres un crack y tengo el gusto de tener esta conversación contigo. Vamos a tocar el tema de la campaña digital orgánica. Y para los que son candidatos, de repente estos términos no se les hacen muy comunes. Para los consultores o los marqueteros que están inmiscuidos en el tema, sí. Pero ¿nos puedes detallar un poquito de qué se trata la parte orgánica de la campaña digital? Sí, vamos a explicar esos conceptos que tal vez muchos no lo manejan y la mayoría son los consultores que manejan, ¿no? Y la mayoría de los Claro. candidatos no saben qué es orgánico y qué es inorgánico, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si estamos hablando de redes sociales, orgánico es conseguir los comentarios, los likes o los me gusta de manera de no hacer la paga, ¿no? Porque si nosotros agarramos y pagamos sería de manera inorgánica. Entonces es lo que la mayoría hace y es difícil llegar a eso, ¿no? Porque la mayoría quiere llegar de manera orgánica a todos sus prospectos. Estamos hablando a todo el público en general y segmentar de esa manera sin necesidad de pagar todo lo que se va a hacer, por ejemplo, como las propuestas o hacer conocer al candidato. A veces en las campañas, las recomendaciones son invierte en pauta. La campaña orgánica, déjalo a un lado. Ahora, yo he visto, trabajado también contigo y bueno, con otros consultores que manejan la parte orgánica muy bien. ¿Qué opinas de esto? ¿Se debe tocar la parte orgánica en una campaña electoral? ¿Debemos dejarla de lado? ¿Cuál es tu opinión, Edmundo? En realidad, la parte orgánica e inorgánica es importante trabajar de los dos, ¿no? Pero si estamos hablando de la manera orgánica, es bueno vamos a hablar de varios conceptos y uno de esos quiero tocar que Ujú. para empezar para eso necesitamos nosotros construir la identidad política del candidato. Y entonces, para construir una identidad política, entonces eso nos va a ayudar a que nosotros podamos trabajar con el candidato de manera orgánica, porque si no construimos esa identidad, de lo contrario va a ser difícil de poder llegar a todo ese público o en realidad a todos los que queremos llegar con el mensaje claro, ¿no? En este caso serían las propuestas o algo más que debamos mostrar del candidato. Nosotros, y cuando tú construyes esa identidad personal del candidato, la marca personal, la imagen, la reputación, etcétera, eh, ¿cómo podemos viabilizarla para que en Facebook pueda tener, o en Instagram, o en alguna otra red social? Después vamos a hablar de las plataformas, pero ¿cómo podemos hacerlo atractivo? Porque orgánicamente es muy difícil, digamos, ¿no? Para empezar, necesitamos material. Necesitamos trabajar con todo el material del candidato, debemos mostrar la fuerza que tiene ese candidato, debemos destacar fotografías que realmente sean visibles, que sean de buena calidad y también mostrar los valores, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar la imagen del candidato. Entre otras cosas, también podemos de repente resaltar las cualidades y las habilidades que tiene el candidato, porque eso va a hacer que haya esa comunicación y exista el feedback entre el candidato y la población, porque si vamos a mostrar las cualidades, se va a identificar también la población con el candidato y de esa manera estaríamos formando la identidad política y tuviésemos que generar, por supuesto, generar contenido de valor y mostrar el trabajo que está realizando. Y esto no va a ser de la noche a la mañana, esto va a llevar un buen tiempo. Entonces, si hablamos de algún candidato o alguna persona que quiere llegar a meterse en esto de la política, eso tiene que ir construyendo
poco a poco, porque la construcción de la identidad política no es de la noche a la mañana. Entonces, ya vamos preparando todo eso, ¿no? Se va mostrando ante el pueblo el trabajo que va realizando con los demás. Ahora, claro, es un trabajo, como tú dices, de largo aliento, ¿no? O no tanto, pero que se debe ir construyendo en el camino. Pero, ¿qué plataformas tú recomiendas para hacer una campaña orgánica? Bueno, tenemos plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter, YouTube, incluso Zoom, que muchos lo utilizan y en ese tiempo de la pandemia, quiero recalcar que Zoom ha sido parte de una de las estrategias que se ha utilizado, porque ya que no se podía salir y estaba en cuarentena, entonces los candidatos han hecho sus reuniones a través de Zoom para mostrar sus propuestas con las personas. Y tengo un dato para, por ejemplo, en Bolivia, ¿Mm? casi estamos aproximados a unos 11 millones más o menos de población, pero de todo eso, 10,2 millones utilizan Facebook en Ok, Bolivia. en Bolivia. 9,1 millón de personas utilizan WhatsApp. Mm. Después tenemos ya un salto y hay una gran diferencia de 4,3 millones en Telegram. Telegram también están utilizando algunas personas y algunos candidatos han estado utilizando igual para mostrar sus propuestas. Después Twitter sería 4,1 millón de personas y también Instagram, en Bolivia, por ejemplo, no se utiliza mucho Instagram, entonces 3,8 millones. Ok. Después viene incluso TikTok, vamos a hablar Sí, sí. sobre esta segmentación, porque hay muchos candidatos que se han metido a utilizar sin saber qué contenido tienen que generar. Por ejemplo, TikTok es 2,9 millones y por último tenemos Zoom que es 2 millones en Bolivia. Estoy hablando de todo esto. Esto ha Ok. sido fuentes del Instituto Nacional de Estadística y algunas fuentes que se han utilizado, por ejemplo, de Google Analytics, Facebook Analytics y Sprout que hemos utilizado. De eso vamos a estar hablando más adelante qué programas se puede utilizar para sacar esos medidores y los candidatos también puedan utilizar en sus campañas y sepan ellos también saber en qué posición están, ¿no? Porque eso de las redes sociales y de lo que es una campaña electoral orgánica nos ayuda también a estudiarnos a nosotros mismos. El candidato mismo tiene que conocer, porque al final, entre lo digital y también lo que por ejemplo, como el marketing tradicional y el marketing digital que ayuda a todo esto, necesitamos fusionar los dos. Y en estos tiempos hasta se ha hecho más campaña por redes sociales. Por eso estamos hablando justamente de este tema que es la estrategia digital orgánica. Entiendo que va a depender mucho del nivel de usuarios o de la cantidad de usuarios para ver hacia qué plataforma me voy en una campaña orgánica. Ahora, ¿cómo fusionar, cogiéndome de lo último que has dicho, cómo fusionar la campaña digital orgánica con la campaña de tierra, por así decirlo? Muchos han tratado de juntar esos dos tipos de campañas, ¿no? Por Ujú, aire y por tierra, ujú. pero se les ha hecho muy difícil porque para empezar no tenían una base de datos. No Ok. conocían realmente cuál era su público, el segmento. Entonces, para eso es importante también levantar encuestas de manera por tierra y Ujú. también necesitamos también tener, porque si tenemos en lo digital es más fácil acceder, pero más difícil conocer a la población o a nuestro segmento de, de todos ellos porque para eso sí o sí son encuestas y necesitamos un gran equipo, pero para eso nos ayudan las redes sociales, pero también debemos saber equilibrar las dos formas para hacer este trabajo. Y si tenemos estos datos y nosotros tenemos datos estadísticos, vamos a poder manejar realmente dónde necesitamos hacer campaña por aire, dónde necesitamos hacer campaña por tierra. Por ejemplo, si Ujú. estamos hablando de los lugares rurales, ¿no? Donde es difícil que se pueda llegar al Internet, entonces necesitamos fusionar, eh, nos va a servir como un elemento de comunicación las redes sociales con todo nuestro equipo de trabajo, pero si bien no, necesitamos hacer trabajo por tierra, porque son lugares alejados donde no vamos a poder llegar a nuestros prospectos. Ok, y claro, o sea, la importancia de tener en cuenta un diagnóstico antes de planificar por hacia dónde voy a
voy a emitir los mensajes a mi público. Y ahora hablando de cada plataforma, ¿cuál recomendarías? Dejamos un poquito de lado TikTok, yo sé que hay tema de conversación ahí, pero ¿por qué dirigirnos tal vez a Facebook para una campaña orgánica, tal vez más a Instagram, no sé, tal vez más a otras plataformas como, no sé, WhatsApp, recogiendo números, recogiendo datos, creando lista de difusión, grupos de WhatsApp, etcétera? ¿Cómo tú esquematizas una campaña para llevarla a nivel orgánico y para qué públicos debería estar dirigido? Tal vez para los más cercanos, por ser una campaña un poco de menos alcance, una campaña orgánica de menos alcance, de repente cae mejor para los más cercanos, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta que en todo lado, aquí o donde sea, primero votan los que tienen mayoría de edad, ¿no? Ok. Entonces, estamos hablando del segmento de los 18 años para adelante. Entonces, estaríamos hablando de Facebook, que en realidad es donde más se utiliza y las personas que son mayores lo ven de manera más fácil, ¿no? Y son más familiarizados con la tecnología en Facebook. Pero entonces, si vamos a ir segmentando, vamos a ir viendo que ya de ahí va bajando el público, va bajando, en este caso en Bolivia, va Mm. bajando ya en ese orden de WhatsApp, Telegram, Twitter, después ya Instagram, TikTok, bueno, que ya utilizan más adolescentes, pero tenemos un público pequeño de las personas que realmente tienen mayoría de edad para hacer el voto, ¿no? Entonces, eso es importante ver en cada uno. Si vamos a ver, por ejemplo, en Perú, tuviésemos que sacar los datos estadísticos para tener una lectura correcta de estos datos estadísticos, porque debemos ver los likes versus los comentarios, comentarios buenos versus malos. Para eso tenemos que ver el lugar, de qué lugar es donde más están comentando, nos escriben, la edad, el tipo de dispositivo que están utilizando, ¿no? Si es celular, si están utilizando una tablet, una computadora, incluso qué tipo de publicación tuvo más impacto. Entonces, las publicaciones nos van a ir a ayudar a generar esos datos estadísticos para ver qué es lo que necesitamos realmente y cuál es nuestro público segmento. Coincido. ¿Y qué opinas? ¿Páginas alternas del candidato o grupos de Facebook, ambas? De acuerdo a tu experiencia en cada caso, entiendo que se necesita un pequeño diagnóstico o un diagnóstico un poquito robusto, pero más o menos de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es cuál es tu mirada? Bueno, a nosotros nos ha ayudado bastante los softwares para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, para ver los comentarios buenos y malos. Si estamos hablando de una campaña más grande, por ejemplo, hemos tenido la satisfacción de haber hecho una campaña presidencial y estamos hablando del manejo de más personas y más comentarios. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos ver todos esos datos? Hay softwares que tienen inteligencia artificial, ¿no? El IA, que nos van a ayudar a ver detectar cuáles son los mensajes buenos en cuanto en porcentaje y mensajes malos, o cuáles son, por ejemplo, incluso Facebook que son trolls, ¿no? Que están comentando y no son Facebook reales. Entonces, es importante ver esos datos y deducir en cada uno de ellos, en cada plataforma que vamos a manejar. En este caso me estoy dirigiendo más por Facebook de estos datos, porque ahí vamos a ver los likes, los comentarios. Entonces, eso se debe deducir para sacar el material y eso es lo que hablábamos, para sacar la identidad del político, para mostrar. Necesitamos ver esos datos y según a eso vamos a generar el material. Ok, ¿me hablas un poquito de herramientas de social media listening o son otro tipo de herramientas de inteligencia artificial? Bueno, sí, por ejemplo, HotSuite, que es el más Ah, conocido, que todo el mundo utiliza, les va a ayudar y es más barato en paga, entonces nos va a ayudar para ver cuántos comentarios malos tenemos, cuántos comentarios buenos, y si realmente son, en este caso, Facebook, de personas reales o son trolls que están haciendo el comentario. Entonces nos va a ayudar a deducir. Y bueno, hay muchos programas y que se utiliza y algunos propios, por ejemplo, que hemos tenido que contratar de algunas otras empresas. Entonces ya el costo ha sido mayor, pero eso nos ha ayudado a ver todo eso, porque es difícil uno mismo que pueda deducir los datos estadísticos si estamos hablando oh. de una campaña grande, ¿no? Una campaña presidencial. ¿Y
Muchos dicen que la campaña por WhatsApp ya no debería darse, ¿no? Se ha convertido como que en el nuevo campaña de mailing, ¿no? El mailing tiene una tasa de apertura baja y las empresas ya no, por lo invasivo que puede resultar hacer, ya no hacen campañas, hablo en términos corporativos, por WhatsApp. Esto también ha pasado un poco en la política, ¿cómo lo ves? Sí, justamente a eso quería llegar, que si vamos a hablar de WhatsApp, vamos a encontrar también que puede atentar a varias normas, ¿no? Tenemos que ver en el país las normas, por ejemplo, de telecomunicaciones, y muchos han cometido el error de haber mandado un mensaje a cualquier número aleatorio. Entonces, eso puede perjudicar al candidato o caer toda la candidatura. Claro. Entonces, debemos ver esas cosas en las precauciones al momento de trabajar con una plataforma o con una red social. En el caso de Facebook, podemos ver en ese tiempo cuando hablaban y querían hacer un mensaje del COVID, entonces atentaba a las normas sanitarias y lo bajaba la imagen o lo borraba Facebook porque era bien Mm, estricto. Entonces lo mismo en WhatsApp, tal vez es por eso que mayormente no se pueda utilizar, pero hay que tener mucho cuidado. En Facebook, por ejemplo, si tenemos algunas reglas del órgano electoral, estaríamos hablando, por ejemplo, no utilizar, en el caso de Bolivia, ¿no? Estamos hablando sobre los símbolos patrios. Es prohibido utilizar los ah, símbolos ok. patrios. Entonces, no solamente es generar el contenido, entonces tenemos que regirnos a las normas también de telecomunicaciones del país y las reglas que tenga el órgano electoral. En ese caso, WhatsApp estaríamos descartando porque estaríamos violando la seguridad de datos en este caso, ¿no? Claro, Y, pero y hay si vamos, maneras de recolección de datos, tal vez, no me refiero a comprar datos, digamos, sino una manera ética de conseguir los datos en la campaña y hacer así la campaña por WhatsApp, en este o cómo caso lo ves. estaríamos hablando más de los militantes, ¿no? de, Ok. lo- de los, de los militantes, porque si bien vamos a hablar de estos votos, también voy a retroceder un poco para hablar de la inteligencia artificial, nos va a ayudar también a ver cuáles son nuestro público que realmente va a ser fiel o es militante a, a nuestro partido, ¿no? Entonces, por eso es que debemos dirigirnos más a ellos con los mensajes y no saturarlos, ¿no? En este caso estamos hablando de WhatsApp, pero si estaríamos hablando de Facebook ya es más abierto al público. Entonces, tener cuidado en eso. Y Instagram también sería más abierto y Ok. las otras redes sociales, pero WhatsApp, tener mucho cuidado para no bajar la candidatura. Hablemos de alguna plataforma como TikTok. Ha surgido TikTok y vemos que el nivel de viralización de manera orgánica, sin paga, puede llegar a ser muy alto, ¿no? Podemos llegar a millones o a miles de personas. Sin embargo, tú recalcabas que el uso de muchos candidatos que dijeron que en esta herramienta tal vez está la solución a sus problemas, no ha sido el correcto de acuerdo a que su contenido tal vez ha sido malo o los ha expuesto demasiado y han quedado tal vez muy ridículos. No sé si por ahí te ibas. ¿Cómo ves esta herramienta o esta plataforma, perdón? Bueno, en realidad todas las herramientas de redes sociales que tenemos debemos saber cómo utilizarlo y para dirigirnos a ese público. Y como tú dices, hay bastantes candidatos que utilizaron el TikTok y sacaron cosas ridículas, ¿no? En vez de que podamos levantar la imagen del candidato, entonces hacíamos de que se dedique más al público joven, pero tampoco le daban la importancia, ¿no? En TikTok ha pasado muchos casos, he tenido un candidato, bueno, Ujú. no voy a dar el nombre, que No, hizo un baile y al día siguiente estaba en boca de todos, claro. pero eso no duró más de 2 o 3 días y después de eso empezó a perder la popularidad, más bien empezaron las críticas. Entonces, la generación de contenido y la red social que vamos a utilizar, debemos saber cuánto en porcentaje también vamos a tener ese público, ¿no? En este caso, la población, cuál es la población que nos apoya realmente, pero TikTok, para aconsejar a un candidato sería más para mostrar las propuestas y no estar haciendo alguna otra cosa como un baile y otras cosas que hacían, y eso pasó en la experiencia con un candidato.
¿Cuál sería un buen uso de TikTok? Entiendo que, claro, no sería ridículo, pero ¿cuál sería una táctica que tú recomendarías para usar TikTok? Mostrar al candidato cómo es, ¿no? Es lo que hablamos, la construcción de identidad. Ok. Por ejemplo, mostrar las habilidades o cualidades que tiene el candidato. En este caso, si toca algún instrumento, no sé, practica algún deporte. Entonces, mostrar las cualidades y habilidades del candidato para que pueda tener ese acercamiento con la población. He visto que hay políticos que se suben a los virales. En algunos casos no los veo mal. ¿Cómo los aconsejas? Es que debemos tomar en cuenta algo importante cuando nosotros hacemos ese Ujú. tipo de contenido, ¿no? Debemos ver si este contenido va a tener un mayor alcance y también que exista ese feedback, no solamente que sea un contenido que se publique, tiene que haber una interacción con las personas. Entonces, si va a existir la interacción, vamos a poder acercarnos más a ellos, incluso y sacar y mejorar nuestras propuestas. En este caso, vamos a poder incluso tal vez sacar información que nos va a poder ayudar a deducir en datos estadísticos y lo importante sería que cada uno de esos, de todo lo que se va a ir generando el contenido, entonces llame la atención, tenga la interacción y también tenga mayor alcance y visualización. ¿En qué etapa de la campaña tú recomiendas una salida por TikTok? Serían las últimas semanas, Últimas semanas. sí, las últimas semanas, Ujú. porque eso nos va a ayudar a repotenciar, ¿no? Si Ok. vamos a ver los votos de la población, si vamos a ver los comentarios, más vamos a dirigirnos a asegurar a ese grupo prospecto que vamos a tener. Ok, entiendo. Y el mundo ya para ir finalizando en la parte de los ads, entiendo que con los ads uno llega a un buen alcance, a un buen engagement, dependiendo también del contenido, pero ¿cómo debemos dosificar estas campañas? Que obviamente van a generar buen alcance, pero ¿cómo debemos nosotros ir escalando con los ads o anuncios? Nos ayuda en realidad, nos ayuda a trabajar de manera inorgánica. Yo recomendaría que trabajen un mes para sacar los datos y ver Ok, realmente a qué público queremos dirigirnos, porque eso nos va a ayudar a recolectar datos. Si se están conectando, como hablaba, de algún dispositivo como la tablet, del celular, incluso de qué lugar, la edad. Entonces nos va a ayudar a ver todo eso. Entonces, generación de contenido por semana, segmentando a distintos públicos y ok. vamos a poder sacar los datos estadísticos. Para eso nos ayudaría a trabajar de manera inorgánica. ¿Con un objetivo de alcance nada más en la campaña o un objetivo más de interacción, reproducciones de video, Más de interacción, interacción? porque sí, porque lo que nosotros queremos es que asegurar esos votos, no Ok, solamente que sea comentarios, sean likes, sino que esas personas lleguen a ser militantes del propio partido. ok. ¿Y qué KPI o qué indicadores son importantes para ti en una campaña de inorgánica, como mencionas? Lo más importante serían las edades y el lugar para poder realizar esto, generar este contenido. Pero claro, eso te entiendo que es cuando uno va recogiendo los datos de la campaña que has hecho. Pero ya Ujú. cuando tienes esos datos y tienes claro los segmentos y claro los tipos de público, y yo voy a enviar a esas personas que yo ya las tengo mapeadas, el anuncio. ¿Qué KPI o qué indicadores son importantes? Tal vez, no sé, el número de alcance, las interacciones, el tiempo de reproducción de video. ¿Qué indicador para ti sería el más importante para una campaña que va dirigida a un público que yo ya tengo mapeado, ¿no? Los comentarios nos va a ayudar, ¿no? Los Comentario. comentarios versus like, porque los comentarios nos va a ayudar a deducir realmente si es un público, por ejemplo, real o si estamos hablando de trolls, ¿no? Porque Ok, lo que ok. pasa es que vamos
a trabajar con esos datos y en eso nos va a ayudar HotSuite, como les explicaba, ¿no? Ujú. Si vamos a tener comentarios buenos o comentarios malos. Eh, Ahora, ¿tú qué opinas cuando tal vez los candidatos se angustian por los likes? ¿Qué recomendación les darías? Como les decía, deducir bien esos datos estadísticos, Ujú, porque si vamos a tener un ejemplo, ¿no? Si vamos a tener 1 millón de comentarios ujú. y vamos a tener medio millón de likes, entonces eso mismo puede afligir al candidato, pero las diferencias vamos a ver realmente cuando hayan los comentarios, como les decía, porque los likes no va a deducir si realmente vamos a obtener el voto. Debemos ver Claro. si tenemos el apoyo, si realmente, por eso les decía, si son comentarios buenos o comentarios malos, y lo que nosotros debemos es agarrar y como se habla en marketing político, fidelizar o tener nuestros propios militantes. Ahora, una táctica bueno, me ha funcionado es cuando se emite para trabajo un poco orgánico, es cuando se hace el anuncio, comienzan a comentar las personas y se le introduce un link de WhatsApp. ¿Qué opinas de esto? En el comentario, o sea, tú comentas, es una chambaza, ¿no? Hay que estar todo el día ahí, comentas y pones el link de WhatsApp para unirse a un grupo o para escribirle al candidato y ya comienzas a recaudar los datos. ¿Qué opinas de este uso de un mix entre la campaña de ads para una posterior campaña orgánica tal vez por WhatsApp? Enlazar nos va a ayudar bastante, ¿no? Si vamos a hablar de WhatsApp y recolección de datos, sería bueno no solamente recolección de datos, sino en este caso interactuar. Ok. Interactuar, si vamos a hablar de enlazar WhatsApp con Facebook Ujú. y si llega el mensaje y al momento de recabar la información, mandar un mensaje. Un mensaje. Entonces eso va a hacer que se sienta a gusto el mismo de la misma población. Sí, veo que tú le pones mucho énfasis a la interacción, lo cual me parece una muy buena óptica, una óptica muy interesante también porque la campaña es una conversación también, ¿no? Y ya para finalizar, ¿qué opinas tú si cuando se gasta mucho presupuesto en las campañas de Facebook sin medir o sin saber o tener un aval atrás, ¿no? Como son estos estudios que tú haces, digamos. Bueno, el dinero de la campaña debe ir de manera gradual para ir Ok. utilizando todo esto, ¿no? Si estábamos hablando por eso, de trabajar de manera de conseguir la identidad primero del candidato, vamos a sacar un presupuesto, luego vamos a ir utilizando para que eso nos pueda ayudar al finalizar la campaña y meter todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todas las herramientas para utilizar. Ok. Mundo, ya para finalizar, algunas palabras finales que quieras dar, algún cherry, algún saludo, no sé, lo que tú quieras. Bueno, en este trabajo es muy interesante, conocemos bastantes personas Ujú. y bueno, agradecerte por la invitación y también agradecer a todos los que están viendo y nos están apoyando también con todo ese trabajo y bueno, más adelante yo creo que vamos a estar trabajando de nuevo y hace una linda experiencia Perú, me ha gustado bastante Qué allá, he bueno. estado casi 4 meses en campañas de manera presencial, luego se vino la pandemia y hemos estado trabajando acá Bueno, también. Y bueno, ha sido bueno ese trabajo que se ha hecho, ¿no? En equipo. Y antes de finalizar todo esto, para hacer todo ese trabajo es bueno conseguir un equipo de trabajo donde se pueda diversificar, ¿no? Nosotros hablamos, los comunicados, una palabra que es bien complicada para todo esto y es la DIRCOM, lo es todo. Entonces es bueno que todos hagan ese trabajo en conjunto, hagan este trabajo por segmentos y eso les va a ayudar a los candidatos que están viendo o están escuchando. ok, buen tip, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Edmundo. Espero que vengas pronto por Perú o yo ir para Bolivia, una linda ciudad que estás en Santa Cruz. Nos Muchas vemos. gracias por la entrevista. Listo, gracias. Cuídate.